Todos conocemos los horrores que trajo al mundo la Inquisición española, pero ¿saben ustedes cuál fue su inicio? La historia que hoy les presento fue un suceso que en su momento causó terror y espanto en todos los reinos de España. Es la historia de una mujer que por vanidad y deseo de gloria vendió su alma al demonio en un pacto oscuro y espantoso. Es la historia de Magdalena de la Cruz, que llenó de horror hasta los mismos reyes españoles. Hoy les presento La monja poseída. Magdalena de la Cruz nació en Córdoba el año de 1487. Cuando tenía 5 años, se le apareció un ángel hermoso, lleno de luz y de bondad, el cual la invitó a entregarse en cuerpo y alma a Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. La inocente niña, llena de un fervor religioso, aceptó, y desde su tierna edad comenzó a servir a Dios en todo lo que podía. Hacía limosnas, penitencias y sacrificios. Se dirigía frecuentemente a la iglesia a orar y pedir por el mundo. Todos en Córdoba se hacían voces de la santidad de la pequeña Magdalena. En la iglesia se le podía ver elevada en éxtasis, contemplando las maravillas del cielo y conversando con los santos de Dios. Muchos trataron de moverla o hacerla regresar en sí, pero el arrobamiento místico era tan fuerte que duraba horas y horas contemplando las maravillas del reino de Dios. La niña fue creciendo y los milagros en torno a ella se multiplicaban. Los enfermos que tan siquiera la tocaban quedaban curados. Tenía el don de predecir eventos futuros y profetizar verdades ocultas. Todo mundo la veneraba como una pequeña santa. Un día tuvo la visión de Cristo crucificado, y ante la impresión de ver al Salvador en la cruz, ella a su vez quiso imitarlo, clavándose los pies y la mano izquierda en una puerta. La pequeña no soportó el dolor y se desmayó. Sin embargo, sus heridas fueron sanadas milagrosamente. El día de su primera comunión, durante la consagración del pan y el vino, la niña dio un grito muy fuerte, provocando la alteración de todos los asistentes. Había ocurrido un milagro. La Santa Hostia había aparecido milagrosamente en la boca de la niña. Después, ella dijo que había sido San Miguel Arcángel quien se la había llevado personalmente. De esta manera, la pequeña santa nunca tenía necesidad de comulgar de manos de un sacerdote, ya que cada misa que asistía, el mismísimo San Miguel le llevaba personalmente la hostia. A los 17 años, ingresó al convento de las Clarisas de Córdoba, donde era igualmente venerada por sus compañeras de religión. Era la más humilde, la más modesta, más virtuosa y más santa monja que jamás se haya visto. Asombraba a grandes teólogos por sus profundos conocimientos en la doctrina teológica, y al ser interrogada sobre el origen de sus vastos conocimientos, ella bajaba la mirada con humildad y respondía: San Francisco y San Jerónimo bajaron del cielo y me instruyeron todo en una visión. Incluso la hermana Magdalena afirmó que San Francisco se le apareció en una visión, diciéndole que en el mundo no había una criatura más santa que ella, por lo cual ya no tenía la necesidad de asistir a la confesión. Tanta fue su fama que los mismos reyes Carlos e Isabel se encomendaban siempre a sus oraciones, pidiendo bendecir todos sus objetos, incluso al mismísimo príncipe Felipe, quien acababa de nacer. Incluso la Santa de Córdoba curó al pequeño príncipe de una enfermedad terrible gracias a su oración. Durante sus éxtasis, su cuerpo se quedaba rígido y daba la impresión que estaba muerta. Por eso sus hermanas la llevaban piadosamente a su cama, dejándola sola. Sin embargo, desde fuera de su habitación, al otro lado de la puerta, se escuchaban voces ininteligibles de 2 hombres que mantenían una conversación. Las hermanas que escuchaban esto entraban a ver qué sucedía, pero encontraban solo a la santa recostada en su cama. El milagro más grande que se le conoce es el siguiente. Un 24 de marzo, la hermana Magdalena de la Cruz hizo un anuncio que dejó a todo el monasterio sorprendido. Estaba embarazada, pero no era un embarazo normal, ya que el Espíritu Santo de Dios había venido sobre ella y estaba embarazada de Jesucristo. Debido a su gran fama y virtudes de santa, muchas monjas le creyeron. Otras tantas no lo podían creer.
Junto con el monasterio, todo Córdoba se asombró ante la afirmación de la santa. Tantos fueron los problemas que causó esto, que el arzobispo ordenó a 3 parteras que inspeccionaran el cuerpo de la venerable madre, y su veredicto fue unánime. La Madre Magdalena de la Cruz seguía conservando su virginidad. España entera celebró tan maravilloso y milagroso embarazo, que pronto el convento de Magdalena de la Cruz se hizo uno de los más ricos en todos los reinos de España. El 24 de diciembre, la santa se retiró en la soledad para dar a luz, y trajo al mundo a un hermoso niño, el cual fue elevado súbitamente al cielo, por lo cual nadie pudo ser testigo del evento. La vida entera de Magdalena de la Cruz era un milagro, y un entramado de sucesos sobrenaturales y divinos, por lo cual el monasterio entero votó por ella para que fuese la nueva superiora quien las guiara a todas en el camino de la santidad. Sin embargo, todas las hermanas tenían la costumbre de pedir perdón por sus faltas en frente de las demás hermanas. Pero como la Madre Magdalena de la Cruz poseía el don de leer los corazones y ver las faltas escondidas, la santa acusaba públicamente a las hermanas de sus pecados más profundos, les desvelaba en la cara todas sus faltas, hasta las más vergonzosas. Esto causaba un enorme estrés entre las monjas de la comunidad, ya que a la madre no le gustaba que ocultaran secretos. Esta humillación pública llevó a muchas de las hermanas a padecer crisis nerviosas. También las obligaba a hacer penitencias espeluznantes, las cuales dejaban manchadas de sangre las paredes del convento. Las obligaba a limpiar el suelo con su lengua y a muchas les prohibía siquiera comer durante semanas. Casualmente, estas últimas eran quienes comenzaban a dudar de la santidad de la madre. La madre también había obligado a quitar las rejas que separaban la clausura con el exterior, por lo cual los varones de Córdoba podían entrar libremente a entretenerse con las novicias. La Madre Magdalena de la Cruz había transformado el hermoso convento de Santa Clara en una prisión infernal. Ante el terror sembrado por la Santa Madre, la comunidad decidió hacer nuevamente una votación para elegir a una nueva priora. En esta ocasión se eligió a la Madre Isabel de la Trinidad, una pobre monjita que había sido horriblemente torturada por Magdalena de la Cruz. La Madre Isabel ya sospechaba de la veracidad de la santa, por lo que investigó muy de cerca a su hermana en religión. Lo primero que encontró fue un frasco con hostias en su cuarto, las cuales utilizaba para fingir el milagro eucarístico de cada misa. Con horror reconoció que en realidad Magdalena de la Cruz nunca había recibido la comunión. Las sospechas de la Madre Isabel se hicieron muy fuertes, porque a poco se daba cuenta que el comportamiento de la Madre Magdalena a primera vista era el de una completa santa, pero si se ahondaba y se buscaba un poco más, se pudiese decir que era una completa mentirosa. Un día, la Madre Isabel de la Trinidad arrojó un poco de agua bendita a la Madre Magdalena de la Cruz, sin que ella se diese cuenta. En ese momento, la santa de Córdoba cayó al suelo, presa de violentas convulsiones, echando espuma por la boca. Después de esto, la Madre Magdalena cayó en una muy grave enfermedad, de la cual no daba signos de recuperarse. La Madre Isabel de la Trinidad mandó llamar a un sacerdote para que le administrara los sacramentos, pero la Madre Magdalena se negó completamente, diciendo que esos consuelos espirituales se los brindaban los santos que la visitaban desde el cielo. Este mismo sacerdote volvió a rociar a la madre con agua bendita, y nuevamente la madre entró en convulsiones violentas, profiriendo obscenidades y gritando de la manera más repugnante. Entre las frases que se llegaron a entender fue esta: Terminado este episodio, la Madre Magdalena de la Cruz, rompiendo en llanto, pidió al sacerdote una confesión general. Se quedaron los dos solos, y al salir, las hermanas vieron con espanto el rostro de aquel sacerdote. Pareciese que había envejecido muchos años. Caminaba encorvado como si cargase un peso enorme, y su rostro reflejaba una profunda preocupación. La Madre Magdalena de la Cruz solicitó hablar con el arzobispo, quien llegó con un séquito de expertos teólogos. Fue entonces que la Madre Magdalena de la Cruz confesó lo siguiente:
Desde los 5 años se le había aparecido un niño muy hermoso y radiante. Él le dijo que su nombre era Balbán. Balbán le dijo que era uno de los ángeles caídos, que tenía un rango de serafín y estaba al mando de cientos de legiones de demonios. Él le prometió que la haría famosa y muy poderosa en la tierra, pero a cambio debía prometerle que lo obedecería en todo, a lo cual la niña aceptó. Fue entonces que Magdalena estableció un pacto con el demonio Balbán. Es gracias a este demonio que nunca se apartó de su lado que Magdalena de la Cruz se volvió famosa, aparentando una falsa santidad, capaz de engañar hasta los reyes españoles. Este pacto se selló de la manera más horrenda. Siendo todavía una niña, el demonio Balbán se le manifestó en su verdadera forma, una forma tan horrenda y espeluznante que hizo gritar a la niña. Ante tales palabras, el demonio desapareció, pero regresó al día siguiente, lleno de furia, tomando a la niña por los cabellos y arrojándola contra las piedras del suelo. Desde entonces la niña le prometió que lo obedecería en todo. Fue entonces que Balbán adoptó la forma del niño luminoso y realizaron actos sexuales. La madre Magdalena de la Cruz confesó que este demonio siempre se le aparecía en forma de hombre y mantenía relaciones sexuales con él. En otras ocasiones, el demonio Balbán se aparecía en forma de una enorme bestia con cabeza de cabra, y de las fornicaciones infernales que este demonio tenía con la desdichada monja, surgió el famoso embarazo milagroso. La madre confesó que en realidad lo que crecía dentro de ella era un enorme gusano negro, por lo cual quiso retirarse en la soledad el día de alumbramiento, para que las demás hermanas no vieran el horrendo animal que salía de ella. También se les unió otro demonio llamado Patonio, quien también aconsejaba a Magdalena para que todos la tuvieran por santa. Para sellar su pacto con él, Magdalena le ofreció el cuerpo triturado de un niño recién nacido. A pesar de esto, el pacto con estos dos demonios y con todas sus legiones infernales tenía vigencia de 40 años. Es por eso que la madre Magdalena de la Cruz confesó todo, porque los 40 años ya llegaban a su fin y el remordimiento la carcomía. Magdalena de la Cruz fue sometida a una serie de exorcismos. Daba espanto verla con la lengua que le colgaba de la boca, hinchada como la trompa de un elefante, los ojos vueltos en blanco y las voces guturales de los demonios Balbán y Patonio insultando al grupo de 5 exorcistas. Fue tanta la conmoción provocada por el caso de la madre Magdalena que los reyes católicos, junto con la Iglesia de España, solicitaron licencia al Papa para instituir la Santa Inquisición, quien se encargaría de estudiar, investigar y analizar todos estos fenómenos y de perseguir a quienes cometen crímenes contra la religión. Magdalena de la Cruz, al ser exorcizada y liberada, fue sometida a juicio de la Inquisición y condenada a morir encerrada en la soledad sin ver la luz del día. Magdalena de la Cruz causó terror y fue la razón por la que la Inquisición española persiguió y condenó a cientos de personas inocentes.